Tony, buenos días, Diana Verónica, un placer de estar con ustedes en esta mañana. Muchas gracias por la invitación y un gusto hablar sobre el presupuesto, sobre El este tema pre- tan importante. Ayer comenzamos a abordar este tema, es importantísimo, es un instrumento de políticas públicas, bueno, el principal, ¿verdad? Ujú. Bueno, queremos entender más lo que ha enviado el gobierno, queremos entender más por dónde se van a ir los diputados, porque pueden sí o no hacer modificaciones. ¿Cuáles son tus primeras impresiones, Rommel, sobre lo que ha enviado el gobierno a la Asamblea Legislativa? Primero, Tony, Diana, comienzo haciendo una digresión sobre lo que usted decía, Tony. Efectivamente, el presupuesto es, por decirlo así, el combustible, la gasolina de las políticas públicas. Toda política, toda idea o plan de gobierno que pues puede sonar muy bonito, muy interesante lo que se quiere hacer, pero si no tiene financiamiento, no vamos a ningún lado, ¿no? Entonces, eso es el presupuesto. Busca financiar las políticas, busca financiar el plan de lo que se quiere hacer, pasar esos planes a resultados concretos y para eso pues se requiere dinero, ¿no? Ujú, Ujú. ujú. Una vez dicho eso, bueno, proyecto de presupuesto del año 2021, que, como dice su nombre, es un proyecto de presupuesto, porque quienes deciden finalmente el presupuesto, como está establecido en la Constitución, son los señores diputados y diputadas. El Ejecutivo lo que hace es llevar una propuesta, un proyecto orientado a que sea discutido al interior del Parlamento, para que se genere una interacción, un diálogo sobre cuál es la mejor forma para financiarlo. Y bueno, resultado de esas negociaciones es que se debe de traducir en un presupuesto aprobado, ¿no? Aprobado, esperamos que en tiempo. Y si este presupuesto incluye un financiamiento adicional a través de endeudamiento, a través de préstamos, va a requerir también una aprobación previa de ese endeudamiento a través de una mayoría calificada, ¿verdad? Que son 56 votos. Este presupuesto alcanza un monto global de 7.453.5 millones de dólares, que es más o menos 1.000 millones más para que la población se pueda hacer una idea, ¿verdad? Un poquito más, Es ¿verdad? un Mil poquito más. millones Ujú. de dólares más de que el presupuesto que tuvimos el año pasado. Y como elemento también bien importante, incorpora para su financiamiento 1.575 millones de dólares, de los cuales 233 millones ya es préstamos que han sido aprobados y se dice en la jerga fiscal, en la jerga de economistas, que son préstamos que vienen de arrastre porque ya fueron aprobados. Entonces, en el año 2021 corresponde desembolsar 233 millones, pero en este proyecto se incluye una necesidad de financiamiento a través de emisión de títulos valores por 1.342 millones de dólares, ¿no? Entonces, Ujú. tenemos un presupuesto bastante alto si lo vemos con respecto al del año anterior, 1.000 millones de dólares más, pero también incorpora 1.342 millones de necesidades de financiamiento a través de emisión de títulos valores. Quizás si nosotros vemos más en el largo plazo cómo ha venido creciendo los presupuestos, la presentación de estos presupuestos, uno puede ver de que, por ejemplo, allá en el año 2016 teníamos un presupuesto que se aprobó que anduvo alrededor de 4.860 millones de dólares en el año 2016, ¿no? Ujú. En el año 2018, pues tuvimos un presupuesto alrededor de 200 millones de dólares más, de 4.400 millones. Y bueno, ahora tenemos la oportunidad de tener un presupuesto de 7.435 millones. Es decir, que a medida que va pasando el tiempo, vamos teniendo Siete un plan mil de ingresos y gastos cada vez mayor, ¿no? siete mil Y aquí, cuatrocientos cincuenta y tres. sí, efectivamente, 7.453. Y acá quizás el llamado de atención a todos y todas es que no es malo tener un presupuesto grande, pero sí debemos de tener mucho cuidado cómo financiamos ese presupuesto, tomando en cuenta de que tenemos como país un nivel de endeudamiento bastante alto, ¿no? Ujú. Sobre Ujú. todo ahora en el marco de la pandemia del COVID, ¿verdad? Que hemos contraído muchos empréstitos, ¿no? Entonces, los organismos internacionales,
las calificadoras de riesgo también están pendientes de este plan de ingresos y gastos y pues les llama la atención, digamos, cómo pues se puede presentar un proyecto de presupuesto bastante grande con una necesidad de financiamiento bastante grande, ¿no? Uh-huh. Ahora, había una pregunta ahí de Tony, de que cómo lo ve en el caso de los señores diputados y diputadas. Bueno, la experiencia lo que nos ha enseñado en los últimos años es que los diputados y diputadas se concentran fundamentalmente una vez comienza a llegar el ministro de Hacienda, la Comisión de Hacienda, también los señores jefes de cartera, los ministros de Educación, de Salud, de diferentes carteras, se concentran más que todo en ver este monto y ver la distribución de ellos y ver el tema del financiamiento. Sin embargo, en este proyecto de presupuesto es importante llamar la atención a los diputados y diputadas. Esto debería de ser lo ideal. Hacienda, también los señores jefes de cartera, los ministros de Educación, que no de Salud. Solamente es el tema de cómo está la distribución de los fondos, cuánto corresponde a educación, cuánto corresponde a salud, cuánto es lo que corresponde a vivienda, sino que también tienen que ver lo que se conoce como la base o el sustento económico del presupuesto. ¿Por qué es esto importante? Porque la principal fuente de financiamiento que tiene el presupuesto son los ingresos tributarios. Son los impuestos que todos los ciudadanos, todas las ciudadanas pagan, ¿no? Entonces, este presupuesto depende en buena medida, pues, de la actividad económica. Si un país está en una actividad económica fuerte, está creciendo, por tanto, entonces se está dando un mayor consumo, hay mayor recaudación de IVA, se está expandiendo la economía, hay salarios, contratación de nuevos trabajadores, entonces también hay una recaudación de renta. Entonces, eso lo que va haciendo es que se va incrementando la recaudación tributaria y esta es la principal fuente de financiamiento que tiene el presupuesto. Y lo que hace falta por cubrir, ¿verdad? Se cubre con préstamos, ¿no? Vale, quedémonos ahí, Rommel, ahorita, mantengámonos ahí porque, vaya, ya describiste pues a grandes general. Rasgos cómo viene este presupuesto. El problema es, o sea, qué chivo, que va incrementando, qué bonito, va a haber dinero, se dice el gobierno y quiere hacer un montón de proyectos y ha incrementado los presupuestos de salud, educación y seguridad pública. El problema es que pues sí, si hablamos de endeudamiento del país, estamos ya casi en números rojos. Lo que pasa es que hay dos situaciones también, Rommel. Además del endeudamiento es la expectativa de recolección de impuestos. Entonces, la primera expectativa es, ¿cómo me aseguro yo que voy a tener esos ingresos? Que la expectativa de ingresos es de 5.315 millones de dólares. ¿Cómo me aseguro yo cuando tengo una economía que ha sido afectada grandemente por una pandemia? Y la economía ha caído 19.2%. Efectivamente. Entonces, cuando se hace estos sustentos o esta base económica del presupuesto, obviamente un determinante importante es cómo va a crecer la economía el próximo año. Uh-huh. Y bueno, ahorita, lamentablemente, el mensaje del proyecto de presupuesto no lo incluye, que lo debería de incluir porque es un estándar internacional. O sea, todos los presupuestos en el mundo, cuando son llevados al Congreso, tienen claramente el marco macrofiscal explícito, o sea, cuánto va a crecer la economía, cuánto es la inflación proyectada, cuánto es las proyecciones que hay en diferentes variables económicas como las exportaciones, las importaciones. Uh-huh. Este mensaje no lo incluye. Bueno, allí hace falta trabajar un poquito más. Y pues haciendo números, pues en términos nominales uno ve una tasa de crecimiento de alrededor del 5%, 5.5%, uh-huh. Que si uno, digamos, le quita lo que corresponde a la inflación, estaremos hablando alrededor de 4.5%, ¿no? De tasa de crecimiento para el próximo año. Pero recientemente el Banco Central de Reserva, en sus proyecciones para el próximo año, dijo que íbamos a crecer, según las proyecciones, para el próximo año 3.9%. Entonces estamos hablando ahí
de una sobreestimación del crecimiento de alrededor de 0.5, 0.6%. Entonces, eso que uno dice que no hemos crecido al 3.9% en un montón de años. Desde la firma de los acuerdos de paz, creo que no hemos crecido más del 2.5, Rommel. Exacto. Entonces, eso es interesante porque también a partir de lo que ustedes expresan, pues tienen una visión más de largo plazo y la tasa de crecimiento de nuestro país en el largo plazo anda alrededor de 2.1%, en el mejor de los años 2.3%. Uh-huh. Entonces, este escenario macroeconómico que fundamenta el presupuesto lo ha hecho, supongo, Hacienda, suponiendo, valga la redundancia, de que tenemos un tradicional efecto rebote, es decir, que como un rebote de un balón, ¿verdad? Uh-huh. Que cae, se contrae la economía en el año 2020 por el efecto de la pandemia, se viene abajo la recaudación, pero el siguiente año tenemos un año que volvemos a la normalidad. Se nos fue el audio. Ay, uy. Rommel, se nos fue tu audio. A ver, es el tema de la... Ahí está. Uy. Hola. Hoy sí, es que te fuiste un ratito el audio. Rommel, estabas hablando del efecto rebote. Efectivamente, entonces se cree de que vamos a estar frente a un efecto rebote tradicional, pero la gran discusión que tenemos los colegas economistas, no solamente acá, sino que todo el mundo, es que la economía mundial se enfrenta a un proceso de recuperación bastante lento, ¿no? Entonces no estaríamos ante un efecto, tan rebote, sino que puede ser un proceso de recuperación más lento, ¿no? Entonces, esas expectativas en las cuales nosotros vemos ya en concreto, ¿verdad? Por ejemplo, para que ustedes se hagan una idea, un incremento en la recaudación de IVA de alrededor de $300 millones con respecto a este año, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué pasa? O sea, esto va a ser un elemento que va a estar bien interesante cómo se van a dar las explicaciones al interior del seno de la Comisión de Hacienda, ¿no? Una consulta antes, Rommel. ¿Cómo podría darse el efecto rebote? Se me ocurre, no soy economista, se me ocurre. Las empresas no han podido invertir lo que querían invertir por efecto de la pandemia, por efecto que le cerraron las empresas, literalmente, ¿verdad? Las empresas no pudieron desarrollar su actividad. Entonces esto hizo que se contrayera la inversión. ¿Podría darse el efecto rebote en el sentido de que las empresas en estos momentos están comenzando ya a invertir lo normal más lo que tenían parado por efectos de la pandemia, y esto podría causar el efecto rebote? Eso es según el modelo, ¿verdad? que se ha previsto, pero lo que está en discusión es que el proceso de recuperación va a ser lento, ¿no? Okay. Recordemos que la gente lo que busca, o las interpretaciones que se dan de la situación económica del país y algunas veces mundiales, es que estamos así por el efecto de la pandemia, pero ustedes bien han hecho el análisis, y recordemos también la tendencia de largo plazo que tiene El Salvador, que tenemos una economía que crece bien lento y bien despacio, y es un problema estructural. Y ya también el mundo, a finales del año 2019, los diferentes organismos internacionales hablaban de que estábamos frente a algunos síntomas de una recesión de la actividad económica. Entonces lo que hizo la pandemia fue a venir a asestar un golpe duro a la economía mundial y a la economía salvadoreña también, para bajar todavía más las proyecciones de crecimiento. Es decir, no estamos frente exclusivamente a un problema de que la pandemia es la culpable de todo, ¿no? Sino que ya había unos síntomas de ralentización de la actividad económica, tanto mundial como a nivel local. Entonces, sacando el efecto de la pandemia, tendríamos que ser muy cautelosos y ver cómo se comporta este proceso de recuperación económica, ¿no? Sí, Rommel, mi impresión es que en el peor año, 2020, en el peor año económicamente hablando, con el rancho quemado, con casi 85,000 pérdidas de ¿cuánto? 80,000 empleos perdidos, de acuerdo al Seguro Social, ¿verdad? Y con todo lo que hemos vivido, viene el gobierno y presenta el más optimista de los presupuestos. ¿Es eso real? ¿O están haciendo números felices, como se dice?
Precisamente, es un presupuesto, si uno lo ve en el aire, uno lo ve en abstracto, si no lo ve apegado a la realidad macroeconómica del país, es el presupuesto ideal. ¿Por qué digo esto? Y hay que ser responsable en esta afirmación. Sí, ajá. Porque es un presupuesto que tiene un incremento considerable en 3 áreas vitales que ya se habían apuntado anteriormente en una sentencia de la Sala de lo Constitucional en el año 2017. Tiene en el ámbito de educación 281.2 millones de dólares más, o sea, ha pasado de 1.039 millones de dólares a 1.320 millones de dólares este proyecto. En salud tiene 276.4 millones de dólares más, pasando de 757 millones a 1.034. Y en seguridad pública y justicia tiene 100 millones de dólares más, pues pasó de 554 a 655, prácticamente pues 100 millones de dólares más. Sin embargo, acá esto que uno lo puede ver como una cuestión alentadora, grata, qué bueno que el gobierno va a apuntalar el gasto en educación, en salud, en seguridad. También es bien importante ver cuáles van a ser sus financiamientos. Y aquí viene el punto, como bien dice usted, Tony. Las principales fuentes de financiamiento del presupuesto son 2. Son los impuestos y los préstamos, ¿sí? Y al interior de los impuestos, como podemos ver, según lo que hemos estado hablando hace unos pocos minutos, parece ser que el crecimiento que acompaña a este proyecto de presupuesto está sobreestimado y por tanto los ingresos tributarios están sobreestimados, ¿no? O sea, esta cifra de 5.315 es difícil. Exacto, exacto. O sea, es difícil que se alcance una recaudación tributaria tan alta, ¿no? Especialmente porque, miren qué tema más interesante, en el año, por ejemplo, para el caso del el impuesto que recauda más, ¿no? Que es el IVA. El IVA. Es el IVA. Tuvimos en el año 2019 un Producto Interno Bruto que superó los 27.000 millones de dólares y tuvimos una recaudación de IVA de 2.215 millones de dólares, ¿sí? Y para el próximo año esperamos un Producto Interno Bruto menor, mucho menor, porque esos son los datos que indica ahí la presentación, ¿no? del proyecto de presupuesto, 26.480 millones de dólares, pero esperamos una recaudación de alrededor de 2.600 millones de dólares en IVA. Entonces estamos esperando, quitándonos este año que fue anormal, ¿verdad? Porque se da el efecto de la pandemia. Estamos esperando solamente ahí como alrededor de 400 millones de dólares más en recaudación, cuando el Producto Interno Bruto va a ser un Producto Interno Bruto menor. Entonces, esos son los elementos que hay que discutir, no hacen sentido. Vaya, ¿cuál es la única forma en que recaudarías más de IVA? Sí. Bueno, ahí hay una respuesta intuitiva que no nos gusta. Que no la quiero decir yo. Que no la quiero decir yo, dice que vaya, si ellos dicen, hay que decirla, si ellos dicen que van a recaudar más de IVA, entonces ¿cuál es la respuesta intuitiva? Sí, es incrementando la tasa de IVA, ¿no? Esa es una. Y la otra, que también la ha estado manejando de alguna forma el ministro de Hacienda, es el tema contra la lucha el plan antievasión. Pero esas cifras también tienen que ser discutidas, porque los planes antievasión y antielusión son planes que identifican a aquellas personas naturales y jurídicas que están incumpliendo sus deberes con el fisco, y lo que hace simple y sencillamente es judicializar, pero eso no significa que eso se va a obtener de manera líquida. Es como ir a poner una denuncia, ¿no? Y decir, mire, esta empresa, esta persona no está cumpliendo debidamente con los tributos, ¿verdad? Entonces se le abre un caso, pero eso puede tardar años, pero no signica que inmediatamente se va a obtener el dinero. 300, 400 millones de dólares más. El ministro dijo en la conferencia de prensa, Rommel, que el año 2020 ya sumaban 100 millones de dólares a través del plan antievasión que estaban siendo recuperados. Como tú dices, no se sabe si ya entraron, van a entrar en lo que resta del 2020 o, pues sí, se están judicializando. Y que le apostaban al plan antievasión para el año 2021 al menos recaudar 400 millones de dólares.
una cifra que de repente se pueda dar, pero que tampoco sustenta el lograr los ingresos que se necesitan de ingresos corrientes. Las denuncias que ha estado poniendo en la Fiscalía o avisos que pone el ministro los días jueves. ¿Jueves de evasión? Son de casos del 2016, 2017, o sea, no son ni siquiera, digamos, actuales. No, pero es que eso así tiene que ser. No, por eso, pero... Porque hay gente que ya está refutando, van y vienen, entonces llega un momento en que, vaya, miren, ya se llegó hasta el último paso y en realidad tienen que pagar. Bueno, sí tiene que ser, dice Diana Verónica. No digo yo porque ya tienen años de estar en la discusión, a eso me refiero. No, pero un elemento importante es que sin duda la lucha contra la evasión y la ilusión fiscal debe de ser algo vital en un Ministerio de Hacienda, pero aquí pasa también por otra parte, y es si realmente, y aquí es como para que nosotros podamos dilucidar con mayor claridad el trabajo que está haciendo Hacienda, esto es parte de un plan de acción de Hacienda sin mayor coordinación o forma parte de una política tributaria, o sea, de una política de administración tributaria moderna que cuesta, por cierto, que tiene un plan de fiscalización y control, que tiene un plan orientado a luchar contra la evasión, y eso se supone una administración tributaria fuerte, un departamento tributario fuerte que no lo tenemos, ¿verdad? O solamente se trata de judicializar unos casos, ¿no? Entonces, a mí me parece más, digamos, y lo digo porque conozco del tema, que es un interés por obtener más recursos, pero simple y sencillamente conllevar, en este caso, los avisos a la Fiscalía. Pero cuando entramos al interior de la administración tributaria, no existe un plan claro y de fortalecimiento de la administración tributaria orientado a hacer de la lucha contra la evasión y la elusión fiscal un tema así realmente clave, porque si esto fuera así, nosotros, que por cierto eso cuesta en cualquier país del mundo, en cualquier administración tributaria del mundo, o sea, modernizar la administración tributaria y ponerla a los más altos estándares internacionales, eso cuesta y cuesta mucho tener un personal, una o dos personas, para que ustedes se hagan un ejemplo, que pueden desarmar casos contra una transnacional y pueden recuperar millones en un caso, ¿verdad? Porque esto puede tardar 2-3 años de investigaciones, pero igual recuperan millones una vez prueban esos casos. Supone una política tributaria orientada al control de mecanismos de precios de transferencia, control de procesos de subcapitalización, que es mecanismos a través de transacciones que se dan entre personas naturales y jurídicas en los bancos, a través de los cuales pues no cumplen debidamente con sus obligaciones. El manejo de cifras, dices tú, ¿verdad? Entonces, exactamente, es decir, me parece que es algo más artesanal lo que se está haciendo y no daría ese monto de recaudación. Eso no significa que no sea un esfuerzo valioso, pero no estamos hablando del tema del monto y si realmente ese monto es líquido, o sea, nos estamos poniendo un poquito técnicos, ¿no? Entonces no creo que se alcance ese monto, ¿verdad? Que él indica de 400 y pico de millones de dólares para el próximo año. Romel, pregunta caedora cae mal, sería... ¿es necesario entonces o sea, porque también hay compromisos con organismos financieros internacionales, ¿es necesario incrementar el IVA en el país en pro de la recaudación o un IVA escalonado? Sí, muy buena pregunta, Tony. Fíjate que nosotros hicimos un estudio ya hace varios años, alrededor quizás de unos 5 años, sobre incremento de la recaudación de IVA, y pues nosotros vemos de que sin duda este impuesto es uno de los que genera más recursos fácilmente en el corto plazo, es decir, un incremento de un punto te puede generar con facilidad 180, 200 millones de dólares y comienza a partir del siguiente mes, o sea, una vez es aprobado, ¿no? Es la forma más fácil de recaudar, es lo que tú dices, Romel. Sí, así es la forma más fácil de recaudar. Sin embargo, tiene efectos nocivos en la inequidad, porque recordemos que por su naturaleza el IVA es un impuesto indirecto que en términos relativos lo pagan con mayor peso o lo resienten más las personas de más bajos ingresos que las personas de altos ingresos. Y por tanto, bueno, sí se recauda fácilmente y se podría reducir el déficit fiscal y recurrir a menos préstamos con ello,
pero tiene un impacto socioeconómico bastante fuerte, especialmente en las personas de más bajos ingresos, y también, bueno, deteriora la capacidad adquisitiva de las personas de bajos ingresos. Entonces es, por decirlo así, tiene este coste de oportunidad del IVA, ¿no? Por un lado, bueno, genera recursos frescos y contribuye a reducir el IVA, ¿no? Perdón, contribuye a reducir el déficit, pero por otro lado, bueno, tiene efectos nocivos en las personas de más bajos ingresos y obviamente, bueno, resta apoyos políticos, porque también hay que ver ese elemento, ¿no? Sí, eso no va a ocurrir antes del 28 de febrero. Bueno, habría que ver, ¿no? Ahí pues son las autoridades de Hacienda las que están pensando y son las que de alguna forma van a tener que explicar este incremento sustancial, ¿verdad? De proyecciones de incremento sustancial que tiene el IVA con respecto a años anteriores en $300 millones. Y esto haría también que los planes asistenciales crecieran entonces, Ronald. Sí. Porque si tenemos más, si hay un aumento de IVA, hay deterioro en la economía de los hogares salvadoreños y hay más pobres. Entonces, por lo tanto, les tenés que dar más asistencia. Sí, pero aquí hay que tener en cuenta el efecto redistributivo que tiene la política fiscal, porque, o sea, la política fiscal tiene dos partes, ¿no? Por decirlo así, con una mano recaudamos los recursos, que es con los impuestos, ¿verdad? Que es la principal fuente de financiamiento, pero con la otra mano, ¿verdad? Gastamos, o sea, quitamos con una mano, por decirlo así, el Estado y con la otra mano da, ¿verdad? Entonces, habría que ver el efecto redistributivo que tiene, especialmente en las personas necesitadas del país, en los más pobres, porque si el IVA es un impuesto regresivo que se costea en mayor fuerza con las personas de más bajos recursos y al final esto se va a traducir en darles también cosas a ellos, entonces el efecto neto puede ser cero, o sea, al final le está quitando usted en mayor medida a ellos, ¿verdad? Y al final después les está entregando de nuevo eso a través de programas asistenciales. Entonces, es de buscar una forma diferente para mejorar las finanzas del país, ¿no? ¿Qué otra y también forma? Otro elemento importante es que el IVA también, bueno, en los ejercicios que nosotros realizamos, podría tener un efecto nocivo en el crecimiento económico. Es decir, el siguiente año, pues, podría haberse estimulado el consumo por el tema del crecimiento, pero no duraría mucho. O sea, tendríamos un siguiente ejercicio en el cual el crecimiento se viniera abajo, ¿no? Entonces, tiene este elemento delicado, el IVA, ¿no? Que, como vuelvo a repetir, genera un fuerte flujo de recursos para el fisco, logra reducir el déficit, contribuye a endeudarnos menos, pero tiene efectos nocivos sobre la población, especialmente para la más necesitada, la de más bajos recursos. Lo que pasa es que bajamos el consumo, Rommel. Sí, se contrae la economía. Se contrae el consumo. Rommel, si tuvieras enfrente ahorita al ministro de Hacienda y pudieras hacerle 3 preguntas, ¿cuáles serían? Bueno, esa pregunta es bien difícil. Bueno, es sobre el presupuesto, sobre cualquier cosa. No, bueno, sobre el presupuesto. Yo tengo un par, o sea, primero, ¿de dónde va a sacar los 5,315? 315. Que es el presupuesto financiado con ingresos. Lo otro ya, ya se sabe que lo tiene que pedir prestado. Que son 1,342 millones. ¿De dónde se saca que vamos a crecer 3.9? Si hemos venido con un promedio, o sea, solo ahí hay 3, 4 preguntas. No sé si quieres agregar alguna. Bueno, o la pospandemia es tan efectiva. El rebotón. No, yo tendría una bien importante, que es precisamente en la línea de lo que usted decía, Tony, y es cómo busca financiar el presupuesto, ¿verdad? Bueno, es 2 en 1, pero bueno, hago las 2, ¿verdad? Cómo busca financiar este presupuesto que tiene $1,000 millones más, ¿verdad? Pero 914 millones de dólares de incremento se concentran solamente en el Ejecutivo. Es decir, en el área que corresponde obviamente al señor presidente, ¿verdad? Que es el Ejecutivo. O sea, miren qué interesante esto. El presupuesto tiene un poquito más de $1,000 millones de dólares incremento, ¿no? Con respecto al de este año. Este proyecto 2021. Pero 914 millones de dólares de incremento son solamente ¿de qué? Del órgano ejecutivo.
mientras que las otras entidades, a excepción de la Fiscalía General de la República, ahí está el Ministerio Público, está la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, está la Procuraduría General de la República, tienen recortes en sus asignaciones, sin embargo hacen un trabajo también bien importante, como el Instituto de Acceso a la Información. Entonces, ¿cómo él explica eso? Tomando en cuenta de que tenemos un incremento que alcanza en total, digamos, no es el incremento, sino que en total un pago de salario de 2.336 millones de dólares. O sea, eso es un tema bien importante, porque esto lo que nos indica es que ciertamente hay un incremento en el Ejecutivo, en las entidades que conforman el Ejecutivo, pero buena parte de ese incremento obedece a incremento de salario. O sea que significa y no sé si es correcto, que va a crecer el Estado. Sí, así es. Y que sí, el Estado crecería más en el órgano ejecutivo. Sí, así es, efectivamente, para decirlo de una forma más sencilla. De hecho, las primeras lecturas que uno hace del mensaje del proyecto del presupuesto indican de que vamos a tener 10.000 plazas nuevas, ¿verdad?, destinadas al servicio de seguridad pública y salud pública, por ejemplo. Ciertamente pueden ser trabajadores del sector público que estaban ahí, pero van a ser recontratados. Esto forma parte también de una política muchas veces de buscar apoyos al interior del mismo aparato público por parte del gobierno de turno. Ya lo hemos visto también en otros gobiernos, ¿verdad? Bueno, del FMLN se decía apoyos. Incluso que les, pues sí, que tenían que de su salario aportar al partido. Bueno, ese tema es cierto. Es interesante. Me recuerdo, sí. Sí. Y se prevé también, tal como lo dijo también el mismo ministro el miércoles pasado, ¿no?, un escalafón para el personal de salud, para el personal de educación, para el personal de salud, de seguridad pública, y también complementos salariales y nivelación salariales en estas mismas áreas. Entonces tenemos en consolidado un presupuesto en lo que tiene que ver remuneraciones de 2.336.2 millones de dólares, lo cual representa 225 millones de dólares más de lo que teníamos en el presupuesto de este año. Ahora, y un elemento muy importante en la línea de lo que tú decías, Tony, es el tema de que tenemos, estamos hablando porque es la mayor cantidad de información que hay en el mensaje del proyecto del presupuesto, pero realmente el presupuesto estatal es el sector público no financiero, donde no solamente está el gobierno central, sino que están las entidades autónomas, las empresas públicas como es ANDA, CEPA, CEL, ¿no?, entre otras. Y ese presupuesto en consolidado anda rondando, para que ustedes se hagan una idea, 9.515.2 millones de dólares. Eso representará el 35.9%, prácticamente el 36% del Producto Interno Bruto previsto para el próximo año. Es decir, 2/5 partes, ¿no?, del presupuesto, del Producto Interno Bruto van a estar orientados a financiar el presupuesto estatal, ¿no? Entonces eso es un aparato público bastante grande. No significa que el aparato público por sí mismo sea malo, sino que lo que preocupa es que gran parte de su financiamiento, digamos, va a ir orientado a sufragar gasto corriente, que es diferente. Salarios. Y es irónico que cuando el día que llega el ministro a presentar el presupuesto, antes de llegar allá al 9º piso, no sé cuántos pisos son, tuvo que pasar en medio de trabajadores que le decían, páguenos, ministro, nuestro salario. Eran los empleados de la asamblea. Ajá. O sea, a ver, ¿de a dónde? Eso es un poco... Pues, Rommel, ¿cómo nos podemos contestar? ¿De a dónde saca el gobierno cuentas alegres del incremento en la recaudación de ingresos? Sí. ¿Cuánto se espera que se recauden ingresos este año, por ejemplo, 2020? Bueno,
Bueno, en este año estamos por debajo, los ingresos tributarios están por debajo de lo presupuestado debido al efecto de la pandemia. Teníamos proyectado, si mal no recuerdo, como unos 4.200 millones de dólares, me parece, 4.500 millones de dólares, si mal no recuerdo. Y obviamente no se va a alcanzar, la meta, ¿verdad? Porque bajo la actividad económica, claro. Porque bajo la actividad económica, ¿no? Entonces, pues la única respuesta que se encuentra es el tema de trasladar este conflicto al Congreso, ¿no? Porque como es en el Congreso donde se debe de aprobar el presupuesto, y entonces este presupuesto incorpora asignaciones que no están basadas en cifras probadas macroeconómicamente, o sea, con cifras realistas. O sea, no está justificado. A la realidad. Ajá, y entonces no hay argumento válido. Para decirlo así más claro, Rommel, no hay argumento válido que justifique estos ingresos, esta proyección de ingresos de 5.315 millones. Sí, yo diría que porque eso me parece muy duro, sería como no hay un argumento que justifique económicamente. Digamos, eso sería un argumento que justifique económicamente este incremento sustancial en los ingresos, y por tanto se les ha presentado a los señores diputados y diputadas un proyecto de presupuesto que no está apegado a la realidad macroeconómica del país, y como este proyecto tiene un montón de concesiones en materia salarial, entonces quiere transmitir todos estos conflictos al Congreso, ¿verdad? En la medida que el Congreso comience a ver, los diputados y diputadas, miren, pero estas cifras no son realistas, entonces vamos a tener que ajustar este presupuesto. Entonces, viene el Ejecutivo, los grupos de presión, ¿verdad? Que ven cristalizados sus sueños acá en estas concesiones, pueden entrar en contradicción con el Parlamento, ¿verdad? Por eso, porque le quitan. Esto es un elemento bien importante que lo podamos ver todos y todas, claro, se ve diferente dependiendo del lugar donde uno sea, ¿verdad? Yo siempre he explicado de que las personas que reciben apoyo del gobierno, o reciben su salario del gobierno, es natural esto, o sea, no les importa cómo se financia, o sea, lo que a ellos les interesa en última instancia es recibir ya sea el apoyo financiero, el apoyo en salario, el apoyo sí es, bueno, como ha estado sucediendo con una canasta de alimentos, pero las personas no conectan, por ejemplo, de que esto es no se está obteniendo muchas veces con financiamiento, con empréstitos, con deuda, y que por tanto en el futuro se va a tener que recurrir a un incremento de impuestos o a un recorte de gastos para pagar esos financiamientos, ¿no? Entonces esta parte no conecta, ¿no? A ver, lo que no tú, interesa, digamos. Rommel, no interesa en última instancia. Lo que tú quieres decir es que todos debemos estar conscientes que lo que recibimos de parte del gobierno no es un regalo del gobierno, ¿verdad? Exacto. El gobierno lo hace con el dinero que obtiene del pago de los impuestos que hacemos todos. Y digo todos porque el IVA lo pagamos todos, que es la principal fuente de financiamiento del gobierno. Entonces debemos entender que el gobierno lo que hace es ejecutar lo que le corresponde, como por ejemplo lo de las bolsas solidarias, ¿no? Pero no es que la regale el gobierno, no, es algo que debe hacer debido a la situación económica por la pandemia, pero que estamos pagando todos con nuestros impuestos. Claro, y aquí vamos más lejos. Esto significa también que cuando vemos el gobierno del signo que sea, ¿verdad? Sí, claro. Existe un gobierno que eleva considerablemente el endeudamiento y genera una ilusión, digamos, de que existe una gran cantidad de recursos porque ha obtenido una gran cantidad de financiamiento a través de deuda, y comienza a entregar dádivas y dar cosas en gran medida, y la población, bueno, siente, o parte de la población siente de que está recibiendo muchas cosas del gobierno. Eso también son deudas y son empréstitos que los ciudadanos y ciudadanas van a pagar. O sea, el funcionario de turno, el presidente de turno, el ministro de Hacienda de turno, la ministra de Educación, el ministro de Salud, lo que sea, ellos se van a ir en 3, 4, 5 años, dependiendo. Bueno, ahora han estado rotando un poquito más rápido, ¿verdad? Sí. Sí. Pero esos empréstitos van a quedar ahí, y lo que va a tocar es pagarlos por parte de la ciudadanía en general. Ahora, lo que, como reza el dicho bien salvadoreño, ¿verdad?
después de primero, después del dulzazo, el trancazo, como decimos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, al principio es una percepción de una gran cantidad de recursos que uno recibe, pero posteriormente viene el impacto que está relacionado al pago de esas deudas. Entonces, por eso es bien importante que la población esté pendiente en un proyecto de presupuesto cómo este es financiado por deuda, ¿verdad? Más allá de ver los montos grandes y ver las asignaciones grandes, ver cuánto es lo que está financiado a través de deuda. A ver, ¿de qué sirve tener un presupuesto grande y que se ve muy atractivo? Pero si buena parte de ese presupuesto está financiado con deuda, entonces ese es el elemento que la población debe de tener presente. Por ahí venía mi siguiente pregunta, Rommel. O sea, tú decías, es como el presupuesto ideal, ¿verdad? Pero tal vez en el peor momento. No sé si es realmente el instrumento de políticas públicas que el país requiere para el 2021, en esta realidad. Sí. Bueno, el ministro de Hacienda había dicho semanas atrás de que tienen una visión keynesiana, ¿no? Y esto significa, refiriéndose al economista John Maynard Keynes, que promovía que el Estado debía de invertir mucho para promover el crecimiento y el desarrollo, ¿no? Entonces, en base a eso, pues presentan este proyecto de 7.453 millones de dólares. Sin embargo, cuando uno comienza a ver las cifras, uno ve que la mayor cantidad de incremento del presupuesto está concentrado en gasto corriente y no en gasto de inversión, no en gasto de capital. Y la visión keynesiana lo que apunta es que, bueno, tenemos que hacer el esfuerzo por contener el gasto corriente, controlar el crecimiento del gasto corriente, lo cual no vemos en este proyecto de presupuesto, y expandir el gasto en inversión y aumentar el gasto en inversión, ¿no? Entonces, ciertamente el gasto en inversión se le ha asignado alrededor de 400 millones de dólares más en este proyecto de presupuesto, pero aún así es menor del incremento que tiene en gasto corriente, ¿no? Entonces, ese elemento es el que preocupa en este mensaje del proyecto de presupuesto. A ver, el doctor Oscar Picardo opina y envió aquí un escrito, me llegó, que se llama La trampa del presupuesto. No sé si te llegó a ti también, Rommel. Sí, lo revisé, lo leí, sí. Ajá, dice, los diputados que ahora están en guerra electoral comenzarán a despedazar el presupuesto, criticarán el desfinanciamiento, comenzarán a hacer recortes y así iniciarán un debate que puede terminar en dos posiciones: no aprobarlo o aprobarlo con grandes recortes y orientaciones. Inmediatamente saldrá el presidente, sus ministros y su ejército digital a decir: ya ven, yo quería invertir en educación, entregar computadoras a los niños, ampliar la oferta de la UES, dar aumento a los maestros, pero los diputados le niegan estas necesidades y oportunidades al pueblo. Me están quitando herramientas para el plan control territorial. A los diputados no les importa que las pandillas sigan con los homicidios. No quieren que termine de equipar el hospital más grande de Latinoamérica. Y así otro montón de cosas que ya las hemos escuchado. O sea, no es que esté esto lejos de una posible realidad, Rommel. Sí, en efecto. A mí me parece más probable el segundo escenario, ¿no? Que los diputados pues tomen conciencia y recorten este presupuesto, le quiten aparte del financiamiento a través de deuda y por tanto reasignen partidas. Y en concreto, y me voy a extender bastante en esto, o sea, hay que diferenciar el tema, yo sé que en la realidad es bien difícil diferenciarlo porque la realidad es una sola, ¿no? Pero hay que diferenciar lo que corresponde a las atribuciones que tiene la Asamblea y las percepciones y opiniones que tiene el presidente, ¿no? El presidente de la República es el presidente de la República y fue electo con la mayoría de los votos de los ciudadanos que votaron en los comicios del año pasado, ¿no? O sea, eso así es. Pero su voz y su palabra no está por encima de lo que establece la Constitución Política de El Salvador. O sea, este matiz ya no lo hacemos todos los salvadoreños. Algunos tenemos la oportunidad de hacer este matiz. ¿Y por qué digo esto? Porque en el artículo 227 de la Constitución Política establece claramente que los diputados son los que aprueban el presupuesto, son los que aprueban el financiamiento del presupuesto a través de deuda, a través de
un voto no menor de 56 votos en la Asamblea Legislativa, y también tienen la prerrogativa, si ellos así lo quieren, de reducir o rechazar los préstamos. Es decir, que por ejemplo esta propuesta de financiamiento que tiene este proyecto de presupuesto, que es de alrededor de, decíamos, 1.342 millones de dólares, ellos pueden decir, no necesitamos eso, ¿verdad? Necesitamos, por decir un monto, 700 millones, ¿verdad? Y eso significa que vamos a amputar una parte del presupuesto y lo vamos a ajustar un poquito más a la capacidad de pago que tiene el país, ¿no? Entonces, eso es una prerrogativa que establece la Constitución, que tienen los diputados y diputadas, y es legal, ¿verdad? Ahora, de ahí viene la otra parte que bien dice Tony, que el señor presidente puede reaccionar y decir... La parte política. La parte política, electoral, ¿no? Porque también estamos en periodo electoral. Miren, ya ven que ellos son los que ponen en contra, ¿verdad? Yo quiero ayudarles, pero ellos no me dan los recursos. Ellos obstaculizan el desarrollo. Entonces, este es el tema, ¿no? Esta discusión. Ahora bien, la responsabilidad es de aprobar un presupuesto que esté orientado a atender las necesidades básicas de la población. Sin embargo, en esa orientación a atender a las necesidades básicas también tiene que tener un sustento macroeconómico y fiscal realista. Porque, ¿qué pensarían ustedes de una persona que ustedes, bueno, ya conocen algún amigo, alguna amiga, ¿verdad? Y ustedes dicen, este está realmente endeudado, ¿verdad? Realmente está en camisas de 11 varas. El famoso que no vive su realidad, Rommel. Exactamente. Entonces, de repente ustedes se lo encuentran un fin de semana, ¿verdad? Temprano, ¿verdad? ¿Y para dónde vas? No, que he decidido salir de viaje con mi familia, ¿verdad? Bien galán. Y usted dice, ¿y a dónde van a ir? Vamos a ir a Guatemala y nos vamos a quedar en un hotel. Y ya les dice un hotel que es caro, ¿verdad? En Antigua, y entonces dice, y este carro, realmente, y este carro, y esta nueva camioneta. Exacto, entonces usted dice, o sea, él está viviendo en una burbuja que más tarde o más temprano va a caer, ¿no? Ahí va mi pregunta, Rommel. ¿Existe algún artículo en la Constitución de la República que establezca que el Ejecutivo, que es el que presenta la propuesta de ley de presupuesto general de la Nación a través del Ministerio de Hacienda, lo haga acorde a la realidad? Sí, hay un ¿De quién es la responsabilidad de que me presenten un presupuesto que esté acorde a la realidad, no un presupuesto que esté elevado antojadizamente para tener luego argumentos políticos con que denigrar a mis adversarios políticos? Sí, no lo dice así claramente, ¿verdad? Pero sí hay un artículo en la Constitución, creo que es el 225, si mal no recuerdo, que dice de que el órgano ejecutivo en el ramo correspondiente, que en este caso es Hacienda, ¿verdad? O sea, el ramo de Hacienda deberá de estar orientado tiene la dirección y el control de las finanzas públicas del país. Dice, pero en esto deberá de tener mucho cuidado con el equilibrio presupuestario y debe de estar, dice, orientado a atender las necesidades de la población, pero tiene que tener en cuenta mucho el tema del equilibrio presupuestario, dice. Entonces, ahí lo dice, ¿no? Entonces, realmente nuestro diseño constitucional en materia presupuestaria, que no difiere mucho del de los demás países en el mundo, y así es en la mayor parte de los países en el mundo, ¿no? Tenemos un ejecutivo que elabora el proyecto de presupuesto, o sea, pone el plan de ingresos y gastos, que es lo que cree que es conveniente y donde se debería de resguardar este equilibrio presupuestario que está en la Constitución, ¿no? O sea, eso lo dice la Constitución, el equilibrio presupuestario orientado a atender las necesidades de la población. Pero este proyecto de presupuesto realmente es votado y aprobado, o sea, ¿dónde? En la Asamblea Legislativa, o sea, sí, lo en que otras palabras, tú dices ¿quiénes aprueban el presupuesto del Estado? Los diputados. ¿Quiénes aprueban la deuda del Estado? Los diputados. ¿Pueden los diputados rechazar o reducir los préstamos? Sí pueden. Sí. ¿Es eso malo? Bueno, políticamente probablemente será malo, ¿verdad? Pero tienen esa prerrogativa que establece la Constitución, claro que la tienen. Pero fíjense que este es un escenario. Les quiero comentar de otro escenario que también creo que les va a parecer bien importante. Cuando uno ve el ejercicio de estas negociaciones que se dan entre el proyecto de presupuesto que se presenta en la Asamblea Legislativa y el presupuesto que se aprueba finalmente, o sea, ahí hay cambios. O sea, el proyecto que lleva el Ejecutivo
y el presupuesto que finalmente se aprueba en el Parlamento, ¿no? Uno cuando va estudiando ya los cambios, empieza a ver cambios, empieza a ver variaciones. Y la lógica es pensar de que esas variaciones son resultados de las negociaciones que hay entre los diputados mismos, pero también entre los diputados y el Ejecutivo a través del ministro de Hacienda, ¿no? Entonces, muchos diputados... Si es que llega. Y aquí viene, exactamente, a ver si llega, ¿no? Y aquí viene la parte interesante que creo que les puede gustar a muchos amigos y amigas, que hay que estar pendientes también, ¿verdad? Es que muchos diputados y diputadas están dispuestos a votar por el presupuesto tal cual está, o sea, que está desfinanciado, que las proyecciones macroeconómicas no son realistas, que tiene una asignación irresponsable para... por ejemplo, el Instituto de Acceso a la Información, que le han hecho recortes cuando es una cartera que ha estado dando resultados, sí. ¿No? No, pero si yo sé y me promete a mí el Ejecutivo que una parte de eso va a ir a financiar un plan o una estrategia que yo tengo en mi comunidad o en la ONG que yo apoyo, lo hago. Entonces, también se da ese tipo de problemas, digamos, ya es negociaciones políticas que se dan, ¿verdad? Y hay muchos diputados y diputadas que realmente no les interesa, lamentablemente, ver el tema del financiamiento, ver si el presupuesto es realista, si es apegado a las condiciones macroeconómicas del país. Lo que realmente importa es si en ese flujo de recursos que se va a contratar viene incorporado lo que me va a tocar a mí. ¿Qué obtengo yo? ¿Qué obtengo yo para financiar a mi grupo de apoyo? Mi grupo de apoyo en la próxima elección. Así fue que nosotros encontramos, si ustedes hacen memoria, ¿verdad? Tenemos un estudio sobre eso, de que hay muchas organizaciones no gubernamentales o personas también, como pueden ser asesores ligadas a los diputados. Y estas organizaciones, personas o grupos siempre reciben recursos una vez es aprobado el presupuesto y de hecho están incorporadas en algunas partidas presupuestarias, ¿no? Cuando uno ve aquella fundación ¿y qué hace? Dice uno esta fundación, ¿verdad? ¿Qué hace esta organización? Y esta persona no es familiar, no es hijo, no es hija, esposa, no es amigo, no es esposo, no es esposa de funcionario tal. Eso pasa lamentablemente. Y yo he tenido el gusto, aquí sí, no voy a decir nombres, ¿verdad? De platicar con algunos exministros, ¿verdad? Que me dicen, no, la presión es bien intensa, porque realmente lo que quieren los diputados y diputadas, a veces en última instancia, es aprobarlo ya, en tiempo, pero siempre y cuando esté una parte de esos recursos que vienen en el presupuesto vaya orientada a lo que yo quiero. Garantizada. Yo necesito, a lo que a mí me van a dar. Entonces, si es así, señor ministro, si es así, señor presidente, ahorita le damos los votos del presupuesto, ¿no? Entonces, esto también podría ser otro escenario. Exacto. Ver, ¿verdad? Son las 8:56 y no hemos hablado de la deuda, Robert. Ay, siempre. Porque vaya, hemos hablado de los ingresos, hay que saber, ¿verdad? Cómo van a hacer para llegar a esos ingresos de 5.315 millones. Ahora bien, hay pago de servicio de la deuda son 1.100 millones de dólares. El país se ha endeudado, no sé cuánto va ya, creo que 3.000 millones de dólares. Hay quienes van más allá y dicen que podríamos caer en un impago. Entonces, ya nos hemos endeudado lo suficiente. Ahora hay que pagar, ¿verdad? Y solo para el servicio de la deuda, que es el costo de los intereses que estamos pagando por todo el dinero que debemos, es de 1.100 millones de dólares. Pero incluso este presupuesto necesita de adquirir nueva deuda. Sí, hay una regla en el análisis económico que es cuando uno comienza a ver una situación de bastante preocupación, y es cuando para pagar la deuda de ejercicios anteriores tenemos que requerir nueva deuda. Entonces, significa que estamos contrayendo deuda, ¿verdad? Para pagar deuda pasada, ¿no? Entonces, eso es una dinámica que lamentablemente nos indica que la situación va por mal camino. Y fíjese que en el caso particular de este proyecto de presupuesto del año 2021, viendo los datos, tenemos que para el próximo año 2021 pasamos a pago de intereses por 877.9 millones de dólares. Y este año que finaliza, ¿no? Ya estamos cerca de finalizarlo, teníamos proyectado un pago de 780.52 millones de dólares. Entonces estamos hablando ahí prácticamente
de un incremento de alrededor de 95, 96 millones de dólares más en el pago solamente de intereses, solamente de intereses. Y en lo que corresponde al monto global de amortizaciones más pago de intereses, tenemos un incremento de 56 millones de dólares. Pero ahí hay un tema bien importante, que ya lo estamos discutiendo también con varios colegas. Y es que parece ser que no se ha incorporado totalmente los servicios que tienen que ver con las nuevas deudas que han entrado en estos últimos días, ¿verdad? Que recordemos que se le dio una autorización al Ejecutivo en los meses de finales de marzo y abril, por en consolidado poder obtener financiamiento por 3,000 millones de dólares. Entonces, ¿por qué no se ha hecho esto? Y aquí sí quizás hay que darle la razón al ministro, porque recordemos que todavía parte de esa deuda no ha sido incorporada directamente al presupuesto. Se le conoce con el nombre de asignada. Entonces, asignación presupuestaria. Exactamente, se ha incorporado lo del Fondo Monetario, que eran 389 millones de dólares, un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, ¿verdad? El BIRF también, era un monto de 40 millones de dólares. Recientemente tuvimos una asignación presupuestaria del BIRF por 197 millones, pero en camino están una asignación alrededor de 900 millones de dólares, o sea, todo lo que hace falta. Entonces, hasta salté yo. Hasta saltó Diana ahorita. ¿Qué es lo que le interesa ahorita al ministro Zelaya, verdad? Pero una vez se incorpore eso, digamos, y se lo permitan los diputados y diputadas, eso, bueno, ya tiene que irse a calcular cuánto va a tener que aumentar. Lo que pasa es que técnicamente en los próximos años. Técnicamente no lo puede poner ahorita porque no ha sido asignada no tiene la asignación presupuestaria o todavía está en proceso de aprobación o ratificación, ¿verdad? Sí, ya le falta todavía la ratificación, pero ya está la mayoría, pero falta el proceso de asignación al presupuesto. Acordémonos que estos dineros hicieron unas modificaciones y ya son 3 procesos. Bueno, es otro relajo. Sí, es que Rommel se refirió a los 250, que en realidad solo aprobaron 190 y pico. Sí. Y que el ministro de Hacienda está pidiendo que le aprueben los otros fondos para en realidad dar el FODES. Es que, bueno, aquí pone alguien, por favor no mientan, ¿no? Miren, Rommel es una especialista en el tema de la Fundación Nacional para el Desarrollo. Estamos tratando de comprender diversos puntos de la propuesta de la propuesta de ley de presupuesto general de la Nación para el próximo año. Y aquí se están poniendo las cosas en su dimensión, ¿verdad? Sí, yo no sé, siento que vuelvo a decirte, tal vez es un presupuesto demasiado optimista, voy a hacer. Para los tiempos que corren en estos momentos y para la situación real del país. Y ahí te voy a dejar plantear otro tema para otra plática, Rommel. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta de incentivo al desarrollo económico para poder hacer llegar estos recursos, verdad? Porque yo puedo tener una perspectiva económica muy alta, pero si sé que voy a producir también o que voy a provocar los incentivos económicos necesarios para que me lleguen estos recursos. Y de eso no hemos escuchado. Es que eso es como en el hogar, ¿no? O sea, todos pues tenemos responsabilidades económicas y bueno, si uno establece que va a hacer algo, uno, digamos, va a construir una casa o va a hacer una inversión, un emprendimiento, uno ve las condiciones materiales que tiene realmente, cuál es el flujo de recursos que va a tener, porque si no, ¿verdad? Se va a quedar a medio camino, ¿sí? O sea, si no tiene esa estimación correcta de los ingresos y del flujo de recursos, entonces lo que vamos a hacer es quedarnos a medio camino, y lo que es peor, vamos a terminar financiando este presupuesto a través de deuda de corto plazo que es más cara, que es emisión de letes y CETES, así es, ¿no? Entonces ahí viene el elemento, cómo hace el gobierno para bajar más a la realidad este proyecto de presupuesto, o cómo hacen los diputados para ponerle restricciones también al financiamiento. Pongo un ejemplo. Ahí pues no sé si los diputados les va a gustar, y quizás al ministro de Hacienda no le va a gustar, si es que está escuchando. Por ejemplo, este proyecto de presupuesto está así, y se decide que como se le da una gran cantidad de financiamiento, 1.500 y pico de millones de dólares, ¿verdad? Se decide, por tanto, de que
la Constitución lo establece también, que cuando se apruebe el presupuesto se autorice también el financiamiento de corto plazo, ¿no? Son 2 votaciones. Exacto. Entonces, en este caso, bueno, se dice de que se va a reducir la emisión de letras del Tesoro. Tradicionalmente se hace al 30% de los ingresos corrientes. Entonces puede decir, en este caso la Asamblea, mire, le hemos dado ahí una autorización de endeudamiento, pero entonces usted no queremos que se siga endeudando, entonces le vamos a bajar la proporción de lo que usted puede obtener de deuda de corto plazo como proporción de los ingresos corrientes. Ya no le vamos a dar 30%, sino que le vamos a dar 25% de autorización, 20% de autorización. Entonces significa de que el gobierno puede emitir letras del Tesoro, pero en menor medida, ¿verdad? Ya no puede emitir tanto como lo ha hecho tradicionalmente. Entonces esa sería una restricción que se le pondría también, en este caso, al Ministerio de Hacienda, ¿no? Para financiar el presupuesto. Ok. Y lo otro que dicen también es que la Asamblea podría aprobar el presupuesto, tal como lo ha presentado el órgano ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda, que lo podría aprobar así. Y de ahí, pues, el Ejecutivo, al verse en una situación en donde no puede cumplir con esos ingresos, también se vería frenado para cumplir con las obligaciones que incluye ese presupuesto aprobado por la Asamblea, Rommel. Claro, es que el problema es allí, como lo volvemos a repetir, de que si esas cifras tienen un sustento macroeconómico, si están apegadas a la realidad. ¿Por qué? Porque recordemos lo que decíamos en los primeros minutos de este programa. Realmente el presupuesto es el combustible que necesitan las políticas de Estado, ¿no? ¿Y qué pasa si tomamos el automóvil y vamos, por ejemplo, de acá a San Miguel, ¿no? Y tanqueamos, pero no tanqueamos lo debido? O nos metieron en la gasolinera, nos metieron aire más que gasolina, ¿no? Entonces nosotros vemos que la bomba dice, vemos en el vehículo que dice que sí, que está lleno el tanque y vamos bien contentos, pero cuando vamos ahí por Usulután se nos va quedando el carro, ¿verdad? Pero qué raro, dice uno, pero qué raro, si yo vi que me fulearon el tanque, ¿verdad? No, mire señor, lo que pasó fue que a usted le pusieron un poquito de gasolina y le pusieron un montón de aire, ¿verdad? Entonces usted aquí se va a quedar en Usulután, no va a llegar a San Miguel. Entonces este símil es ilustrativo de lo que podía pasar también con el presupuesto, ¿no? Siempre por eso es importante afinar las cifras para que este presupuesto esté realmente financiado en el escrito y no esté, como también hemos ocupado a veces ese término con algunos colegas economistas, artificialmente financiado. En el escrito de Óscar Picardo, él dice: los diputados deberían aprobar el presupuesto tal y como está, sin observaciones, y aprobarlo rápido. El problema de cómo se financia este presupuesto es totalmente del Ejecutivo. Si obtiene los préstamos y si logra recaudar los 400 millones en evasión fiscal, es problema del gobierno y no de la Asamblea Legislativa. Sí, lo que comentábamos hace un momento con Rommel, ¿verdad? Que la Asamblea también, pero que sería una salida no política y no técnica. No política. Sería un poco irresponsable. Irresponsable, exacto. Bueno, saludamos a Eduardo de Marca País, creo que no me acuerdo cómo se llamaba el movimiento de Eduardo, que creo que también ha estado con ustedes. Rommel, saludos a Rommel, a Diana Verónica y Tony, una muy buena entrevista. La mayoría de los seguidores del presidente no logran dimensionar o comprender lo que implica el presupuesto. Lo peor es que este gobierno poco a poco se va quedando sin personal técnico y a la larga saldrá caro al país. Acabo de pagar 600,000 centavos, dice aquí, en impuestos, qué dolor. En lo que tratamos de hacer a través de estas entrevistas y con tu colaboración, Rommel, es explicar técnicamente qué es un presupuesto general de la nación, cómo se financia, cómo funciona, ¿verdad? Y la responsabilidad que implica las aprobaciones de un presupuesto general de la nación. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, solo un llamado a los amigos y amigas radioescuchas que estén pendientes porque el presupuesto es de todos y todas, no es de Hacienda, ¿verdad? El presupuesto no es del Ejecutivo. Recordemos que el presupuesto se financia con nuestros impuestos, por tanto debemos de exigir qué es lo que se hace con esos recursos y también cuando hay deuda,
¿verdad? También se pagan con nuestros impuestos. Pues sí. Muchísimas gracias, Rommel. Uno aprende, yo he aprendido bastante esta mañana contigo, ¿verdad? Es Rommel Rodríguez, ¿verdad? Quien nos ha acompañado esta mañana de Funde. Gracias, Rommel. Muchas gracias. Pasen buen día. Saludos al equipo de Funde igualmente para ti. Bueno, son las 9:08.